Muy bien, pues la parte que sigue de del orden que les planteé es la Asamblea General. Aquí parece que estamos un poco en desorden. Para empezar, les hablé de las facultades del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, pero era como para que de entrada ustedes tuvieran certidumbre de hacia dónde iban. Pero hay que reconocer que en la estructura de las cooperativas y atendiendo a los principios y valores de democracia, hay una autoridad máxima en las cooperativas que es la Asamblea General. ¿Y quién es la Asamblea General? Pues es la unión de socios, ¿no? Los socios que se reúnen para tomar las decisiones más relevantes de la vida de la cooperativa. Y bueno, vamos a empezar. Este es el material de lectura que ya les había pasado. Primero que la Asamblea es la autoridad suprema, todos sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieran tomado conforme a la ley y las bases constitutivas. ¿Esto qué significa? Bueno, un acuerdo de asamblea no nada más lo tiene que cumplir quien fue a la asamblea, lo tienen que cumplir todos, hayan ido o no hayan ido, y hayan estado o no estado de acuerdo con lo que se acordó, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo voté en contra. Bueno, aunque tú votaste en contra y no estuviste de acuerdo, si fue un acuerdo de asamblea, eso es lo que se va a aplicar. ¿Ven? Ok. Bueno, va a resolver todos los problemas y negocios de importancia para la cooperativa y también establece las reglas generales para el funcionamiento de la misma. Cuando hablamos de esto es porque la Asamblea General es la que va a autorizar o aprobar las bases constitutivas, que son la máxima norma interna de la cooperativa, ¿no? Bien, ¿cuáles son las facultades que tiene la Asamblea? La primera es, ay, perdón que ya me moví, aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios. Si bien cuando uno va y se inscribe en la cooperativa hay una aprobación por parte del Consejo de Administración, oficialmente los socios comienzan a formar parte de la cooperativa cuando la asamblea los acepta. ¿Sí? De la misma forma, puede que yo en cualquier momento diga, ay, ya me voy, pero bueno, el momento en que se aprueba por la asamblea la separación voluntaria de socios, ese es el momento en que oficialmente un socio entra o sale de la cooperativa. Igual, no hay ninguna otra persona que pueda excluir a un socio, ni el consejo ni el gerente. La única facultada para hacer exclusiones sería la asamblea. Y de acuerdo a lo establecido en sus bases constitutivas. ¿Vale? Una segunda facultad de la asamblea es esta que ya habíamos hablado, que es la de la modificación de las bases constitutivas. Nadie puede modificar este reglamento si no es en asamblea y por mayoría de votos. Bien. Luego, la aprobación de los sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento. Bueno, el plan de trabajo. ¿Quién puede aprobar el plan de trabajo en que en términos generales se va a desarrollar la cooperativa? Sería la asamblea. También el aumento o disminución del capital social. Ya habíamos hablado de que cuando entramos damos una aportación que se llama parte social. Bien, si de pronto necesitáramos más recursos, la única el único ente facultado para poder aprobar el incremento de esta parte social es la asamblea, ¿no? El consejo puede sugerirlo, puede decir, ay, oigan, tenemos problemas de capital, necesitamos incrementar el monto de la parte social para que ya no sea de 200 o 300 pesos, sino que sea de 500. Pero bien, eso tendría que aceptarlo la asamblea para que pudiera llevarse a la práctica. Otra cosa que es facultad de la Asamblea es nombrar y remover con motivo justificado a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, así como comisiones especiales si hubiera en todo caso en la cooperativa, ¿no? Entonces es el único órgano. El gerente no puede quitar a consejeros, los consejeros de administración no pueden quitar a vigilancia, no, no, no. Aquí para evitar este tipo de cosas, los únicos que pudieran quitar a un consejero y cuando haya un motivo justificado es la Asamblea General. ¿De acuerdo? Otra cosa que puede hacer la Asamblea y debe hacer es hacer el examen, dice acá, del sistema contable interno.
O sea, la asamblea tendría que tener a su disposición. Habíamos hablado un poco de esto cuando hablamos de las facultades del Consejo de Administración, de cómo el Consejo de Administración tenía que presentar la información financiera a la asamblea y bueno, la información financiera, digo, la asamblea tiene que analizarla y puede hacer todas las preguntas que necesite para poder aprobar esta información financiera. Después, también la asamblea recibiría informes de los consejos cuando sea necesario para tomar algún acuerdo. Y también recibiría informes de sus actividades y todo lo que ya habíamos dicho que es facultad de los consejos entregar. Eh, También tendría la asamblea la facultad de establecer responsabilidad a los miembros de los consejos y de las comisiones para el efecto de pedir la aplicación de sanciones en las que incurran o efectuar la denuncia o querella correspondiente, ¿no? Si hay alguna falta de probidad o de ética, si hay algún problema, la asamblea es el ente facultado para exigir la rendición de cuentas a los integrantes de los consejos o a los administradores. También la asamblea es quien aplicaría las sanciones disciplinarias a los socios, es quien podría excluir, es quien podría sancionar, es quien podría poner cualquier tipo de sanción establecida en nuestras bases constitutivas. También es la asamblea la que aprueba el reparto de rendimientos, excedentes y la percepción de anticipos entre los socios. En este caso, cuando al cierre del ejercicio tenemos unos remanentes, es la asamblea general la que determina hacia dónde se van a ir esos excedentes, ¿no? Y por último, también es la asamblea quien podría aprobar medidas de tipo ecológico que se propongan, otra vez atendiendo a los principios cooperativos como es preocupación por la comunidad y esta parte. Bien. ¿Alguna duda en estas facultades, Claudia? No, creo que no. Muy bien. Sigo adelante. Existen distintos tipos de asambleas en la cooperativa. Bueno, puede haber dos, que son las asambleas ordinarias, que son aquellas que se celebran en el momento establecido en las bases constitutivas. Usualmente pueden ser dentro de los primeros 3 meses o 4 meses del año. Y luego están, ay, perdón, me dio el bostezo. Y luego están las asambleas extraordinarias. Qué mal va, me estoy durmiendo. No. Luego están las asambleas extraordinarias que pueden hacerse en cualquier momento. Fuera de esos 4 meses iniciales, si se celebra otra asamblea, suele ser una asamblea extraordinaria. ¿Bien? Así por si dicen, ay, la asamblea ordinaria, la extraordinaria. Simplemente tiene que ver con eso. La que se celebra al principio de año, que tiene que ver con rendir informes y todo eso, y puede haber otras para tratar cualquier otro asunto. ¿Bien? Sí. Ahora, hay que cuidar algunos aspectos a la hora, que son más bien legales, a la hora de llamar a una asamblea, para que esta asamblea sea válida y sus acuerdos puedan ser correctos y no tener problemas, ¿no? Entonces, estos aspectos que hay que cuidar son primero la convocatoria. Tiene que convocarse con por lo menos 7 días de anticipación. Digo por lo menos, puede ser más. Hay quien convoca 1 mes, 2 meses antes. Eso es válido, mientras sea con por lo menos 7 días de anticipación. El lugar tiene que realizar la asamblea en un lugar visible del domicilio social. Usualmente el domicilio social que está en las bases constitutivas es pues la ciudad en la que está la cooperativa, ¿no? No nos referimos al domicilio fiscal, que es así, calle y número. El domicilio social es el poblado donde se encuentra ubicada la cooperativa. Entonces, bueno, esta convocatoria tiene que estar en un lugar visible y también de preferencia debe difundirse en el órgano local más adecuado, dando preferencia al periódico. Yo tengo entendido que ya en la caja incluso hasta la han puesto por televisión, ahí en algún canal de televisión local que existe, ¿no? Bueno, tienen que difundirla ampliamente para que los socios puedan enterarse de que va a haber asamblea. También si tuvieran sucursales, que en su caso no tienen sucursales, bueno, esas cooperativas donde hay sucursales tendrían que colocar las convocatorias a la asamblea en las mismas.
Existen Ujú. cooperativas que la asamblea dice, ah, no, aquí se va a tener que notificar personalmente de forma escrita a cada socio. Bueno, en el caso de Tatabasco no es así, pero si la asamblea lo estableciera, pues así tendría que ser, ¿no? Pero en su caso no es así. ¿Y qué debe contener la asamblea? Pues tendría que contener las bases para convocar, el orden del día, así como el lugar y fecha de la reunión. ¿Alguna duda? No, todo bien. Ok. Ahora, si se convocó a la asamblea y no llega la mitad más uno de los socios, ¿qué ocurre? Pues si no llegara la mayoría de los socios, no podría realizarse la asamblea. Entonces se tendría que realizar una segunda convocatoria. Y así se haría una asamblea en segunda oportunidad. Para hacer esta asamblea se tendría que convocar con por lo menos 5 días de anticipación. Lo mismo se tendría que publicar de la misma forma que para que en la primera oportunidad, pero en este caso, si no llegara la mitad más uno de los socios o la mayoría de los socios registrados en la cooperativa, se podría realizar con el número de socios que lleguen. Ujú. Usualmente las asambleas que se realizan en segunda oportunidad, porque es muy, muy raro que en la primera convocatoria llegue más de la mitad de los socios, ¿no? He estado presente ahí en Santa Clara Ahí, y, perdón, ahí sí tengo una duda, sí. porque acá la mayoría de las veces en la primera oportunidad no nos presentamos ni la mitad, Ujú. pero en esa primera oportunidad es en donde se da todo el seguimiento y todo, porque es casi lo más común es que no se presenten ni la mitad. Ok, fíjate que sí, alguna vez yo estuve allá en Santa Clara para una de sus asambleas y no llegó la mitad más uno de socios y entonces se canceló. O sea, no hubo y se tuvo que convocar a una segunda la semana entrante. Lo correcto es eso, que si no hay el suficiente número de socios, entonces se convoque nuevamente. Si se estuviera haciendo como tú lo planteas, de que en la primera se resuelve todo, eso no es lo correcto, ¿no? Tendría que hacerse de la manera en que está aquí. Ahora, Sí, porque, ujú, bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero de que yo he estado siempre ha sido así. Bueno, mi mamá es la que tiene ya muchos años y casi ujú, siempre la he llegado a acompañar y ha sido lo mismo, o sea, no se juntan ni la mitad de los socios y así avanza. La ok, única que ha sido extraordinaria fue el otro año cuando no llegó el contador, pero por eso sí, ahí sí me quedó raro. sí, claro, porque acá estamos hablando, o sea, en ese caso sí fue como una extraordinaria, porque en la primera no se resolvieron todos los temas, o fue como una continuación de la ordinaria, ¿no? Como quedó un tema Ujú. pendiente, entonces quedó pendiente y definieron una nueva fecha. Pero usualmente lo que ocurre o lo que ya se hace hasta de manera pues no sé, así acomodamos en las cooperativas, es que la gente que convocamos, por ejemplo, en la primera oportunidad ahí en la oficina, o sea, ni siquiera rentas un gran salón porque ya sabes que no va a llegar la cantidad de gente, ¿no? Y sí la difundes, pero bueno, llega la gente ahí y ya tú dices, no, pues no hubo suficiente gente y ya la segunda vez que convocas ya lo haces en serio y ya entonces la haces con la gente que llegue. Sí habría que ver, Claudia, ahí en ese caso tal vez sí deberías preguntar cómo está haciendo el proceso, porque lo correcto es lo que dice acá. Si en la primera no Ok, llega suficiente número de personas, entonces tendría que hacerse en una segunda oportunidad. Sí, habría que ok. preguntarles ahí que te expliquen, a ver cómo está aquí. Y a lo Sí, mejor. ahorita que estoy recordando, sí, sí me había comentado una amiga que también está en la caja, que Sí. como ahora en esta ocasión, este año, como unos 8 o 15 días antes de la convocatoria, tenían un papelito ahí pegado, pero no se hizo mención de nada. Y dijo que iba a ser la reunión general y le dije, no, pues yo no me he dado cuenta de nada. Eso me dijo ella y pues pasó. Y dijo, no, yo creo que debe haber sido algo nada más de ellos. Y ya después sacaron la convocatoria y entonces sí ya se difundió por la radio, por las dos estaciones de radio de aquí de Santa Clara. Ya se difundió, pero la primera no se hizo mención ni nada. Ok, yo creo que eso es lo que están haciendo. Como ya saben que no van a llegar, no le hacen mucho ruido y la que sí difunden es la segunda, ¿no?
Tal vez eso sea, pero pues tú pide ahí que te lo aclaren para que no te queden dudas. Pero esto es lo correcto y esto es lo Sí, legal. Si en la primera no llegara el suficiente número de gente y la desarrollaran, pues todos esos socios que no llegaron perfectamente podrían ir ante las autoridades y decir que no fue legal y echarla abajo, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas es que pues así como por procedimiento se hace eso. Se convoca una vez, luego se convoca otra, ¿no? ¿Vale? ok. Bueno, entonces ahí te dejo esa tarea. Luego te voy a preguntar. Sí. Bien. Existe otra modalidad, pero bueno, no quiero profundizar mucho en eso porque en Santa Clara hacen asambleas generales. Hay cooperativas que ya son muy grandes, que ya tienen como decenas de miles de socios, muchos, muchos socios, y entonces ya no hacen asambleas generales, hacen preasambleas o asambleas seccionales. Ahí se divide a los socios dependiendo de las sucursales o dependiendo de las zonas donde viven, se hacen pequeñas asambleas y luego ya se hace una gran asamblea general donde solo van representantes de cada una de esas sucursales. Ahí el procedimiento es un tanto distinto, pero bueno, no lo voy a aclarar, digo, insisto, porque pues con ustedes siguen siendo asambleas generales y habría que cuidar solamente esto de que de las dos convocatorias, ¿vale? Ok. Pero si lo ves ahí escrito es porque bueno, hay algunas que pasan eso. Eh, bien, usualmente lo que yo coloco acá es a los consejeros les toca pues dirigir las asambleas. Los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia son quienes están al frente de las asambleas porque son quienes van a rendir cuentas, ¿no? Entonces, yo lo que pongo aquí es como una serie de tareas que deben tener muy claras ustedes como integrantes de los consejos para que no se nos vaya nada, ¿no? Primero, en cuanto al orden de la asamblea. Primero, la asamblea tiene que tener un registro, los socios tienen que llegar y registrarse ahí, una lista, recabar esta evidencia de asistencia de los socios, ¿no? Después suele haber un momento en las asambleas que es como parte de lo que llamaríamos protocolo, no sé, que se invitó al licenciado no sé qué, que se invitó a no sé quién y ya, no sé, les dice a todos, aquí están los invitados. Luego se comprueba el quórum. A ver, es la primera oportunidad, se convocó a tantos, no llegaron, se cancela, digamos. Ahora es la segunda oportunidad, se convocó, bueno, es la segunda oportunidad, llegaron tantos y con estos vamos, ¿no? Y luego ya se instala la asamblea, casi siempre se da un pequeño mensaje donde dicen, y siendo las no sé qué horas, comenzamos la asamblea. ¿Te suena eso? Así que alguien dice esta Sí. parte. Ok, entonces así se comienza la asamblea. Luego viene otra parte donde se aprueba el reglamento de asamblea, usualmente se lee, se dice cómo van a darse la discusión, los tiempos de participación y todo. Eso es muy importante. Pareciera como que, ay, ¿para qué hacemos eso? Pero bueno, es ahí donde se dictan las reglas de cómo se va a desarrollar con orden toda la asamblea, ¿no? Hay lugares donde acabo de estar con un grupo de compañeros de una cooperativa donde dicen que su asamblea duró 10 horas. ¿Y por qué duró 10 horas? Pues porque cada quien hablaba y gritoneaba cuando quería y no había quien pudiera controlar esas participaciones, ¿no? Entonces, para evitar que se den ese tipo de cosas, el reglamento de asamblea es una herramienta poderosa. Así es que no hay que obviarla y de verdad hay que repasarla para que cuando alguien se esté saliendo de ese orden, podamos recordar, a ver, recuerden que al inicio de la sesión establecimos que una persona solo podría participar tantas veces, que el tiempo de participación sería SA, todo esto, y pues de pronto sí nos va ayudando para agilizar y para que nadie tenga que padecer, porque yo creo que es padecer 10 horas de asamblea, ¿no? Bien, entonces ahí está. Usualmente se lee, se aclaran dudas, se analizan las sugerencias de los socios y se aprueba el reglamento de asamblea. Después se eligen los escrutadores, ¿no? La gente que va a contar los votos. Y también aquellas personas que van a verificar el acta, que van a ver que los acuerdos que se escriban en el acta sean los que efectivamente hizo la asamblea y que no el secretario anote lo que se le dio la gana, ¿no? Bien. Eh, Luego viene, ¿qué más? ¿Qué más? Déjame ver en qué punto voy. Bueno, la elección del presidente y secretario de asamblea y en su caso la elección de un presidente de debates. Hace tiempo también yo participé en unas asambleas y llevé a un compañero de acá que hizo de presidente de debates, ¿no?
Y bueno, eso también de pronto va agilizando ahí el desarrollo de las asambleas. ¿Qué viene después? Bueno, después ya viene la parte en la que, ay, perdón que le moví, la parte donde se aceptan de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios. Usualmente el consejo de administración o la gerencia dan un informe de eso, ¿no? Y dicen, a ver, durante este año ingresaron tantos socios, salieron tantos socios. A veces hasta dicen si hubo personas que fallecieron, las causas por las cuales salieron y si se está presentando a alguien para exclusión, ¿no? Estas cosas van en este momento y ya se va a votar. Después se presentan los informes, ¿no? Ya el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, la gerencia van presentando los informes, los socios los van escuchando, van aclarando sus dudas y luego ya se aprueban o se rechazan, según sea el caso, ¿no? Puede ser que en alguna asamblea se rechace. Después viene la parte de que yo llamé aquí como planes y proyectos. En la primera se informa, bueno, ya se informó como cuáles fueron los resultados de la cooperativa y entonces la asamblea decide hacia dónde se van a ir los excedentes del ejercicio. Usualmente se vota si qué parte se va a un fondo que se llama de reserva o qué parte se va a un fondo que se llama educación cooperativa, qué parte se va a quedar en el Fondo de Previsión Social. De pronto esto se presenta y se vota en este momento. Luego viene la aprobación de los planes y el presupuesto para el siguiente ejercicio. Ahí los consejeros y la gerencia te van a decir qué es lo que van a hacer para, para que la cooperativa mejore. Y te tienen que presentar algún plan de mejora y las estrategias generales de qué actividad, bueno, de qué van a hacer para que la cooperativa alcance las metas que te están presentando, ¿no? Luego viene la parte del nombramiento, ratificación y renuncia de consejeros. Esa ya te la tienes conocida, ahí votaron por ti, ¿no? Ahora queremos que Claudia sea consejera. Bien, entonces ya se eligen, luego se toma protesta. Sí, sí te pusieron a hacer una filita y te hicieron levantar la mano. Claro, la Sí. toma de protesta, donde tú dices que vas a hacer lo que tienes que hacer. Si no, vas a rendir cuentas a la asamblea. Y adiós. ¿Qué viene después? El nombramiento, ratificación. Ay, no, esto Nombramiento ya de un está. El delegado. nombramiento del delegado para que acuda ante el notario público para llevar a cabo la protocolización del acta de asamblea. Usualmente esto lo hace el representante legal o el gerente, ¿no? Pero bueno, es parte del protocolo que se vote y que se apruebe por la asamblea. Después está la lectura, votación y resultado de acuerdos y ya la clausura y despedida y la parte que más le gusta a los socios, que son las rifas. ¿A poco no? ¿Sí les rifan algo? ¿O les dan No, algún como obsequio? somos pocos, nos dan un papelito, yo creo para ver cuántos fueron en la asistencia realmente, Ujú. y nos dicen que al cabo de 22 días cambiamos el papelito por algún regalo sorpresa. Ah, excelente. Bueno, esa es la parte que hace más feliz a casi todos. En algunas cooperativas hacen rifas, como es tanta gente, ¿no? Y entonces ahí llega el momento en que todos están muy felices. Bien, ¿alguna duda del proceso de asamblea? No, ¿Reconociste en términos generales todo lo que leímos? sí, aunque aquí tienen 15 puntos y acá ponen como 19, 20. Sí, claro, algunos se juntan o se separan, pero en términos generales casi todas las asambleas van por lo mismo, ¿no? Bien, otra cosa que hay que hablar es quiénes participan en la asamblea y cuáles son los roles de todas las personas que participamos ahí. Bueno, primero que nada, quienes participan son los socios electos como representantes, bueno, en su caso son los socios y tienen derecho de voz y de voto, ¿no? Ustedes como socios son ahí los más poderosos. También pueden participar invitados de otras cooperativas u organismos de integración, como yo que me he colado más de una vez en su asamblea, y también integrantes de los órganos de gobierno, o sea, los consejeros de administración y vigilancia actuales. Pero tanto los consejeros actuales como los invitados no tienen derecho de voto, casi nunca. Están ahí en su papel de rendir cuentas, ¿no? Pero sí tienen Oh, derecho de sí. voz.
¿sí? Sí tienen derecho de voz. De pronto hasta uno que es invitado puede hablar y puede decir, a ver, aquí tal cosa. Sí se vale. Okay. Luego, Sí. entre los participantes se asignan distintos roles, ¿no? Tenemos al presidente de la asamblea, que usualmente es el presidente del consejo de administración, tenemos al secretario de la asamblea, que usualmente es el secretario del consejo de administración, tenemos a los escrutadores, que a veces hasta los ponemos ahí en un lugar especial, que son quienes están contando los votos, también a los constatadores de acta, que van llevando ahí una relación muy clara de los acuerdos que se tomaron, y también en algunos casos el presidente de debates, que insisto, va a ser la persona establecida para que cuando haya algún tema que discutir, pues sea quien dirija estas discusiones, posibilitando que se tomen los acuerdos de la manera más pronta posible, ¿no? Eh, bien. En cuanto a las discusiones y los acuerdos, usualmente las cooperativas tenemos un proceso, llamamos proceso parlamentario. Hay distintas formas. Cada cooperativa puede establecer los mecanismos o el procedimiento a seguir para resolver no sé, alguna propuesta o alguna polémica que se dé, pero usualmente, déjame ver dónde está. Es que por aquí lo tenía. No, no lo tengo, pero usualmente es. Ay, 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 perdóname. Pero usualmente, bueno, lo que tenemos es un reglamento de asamblea y en ese reglamento de asamblea se dice, por ejemplo, a ver, hay algunos puntos en la asamblea, ahí me congelé, hay algunos puntos en la asamblea donde, por ejemplo, no se pueden aceptar propuestas. Hay temas que simplemente, pues vamos a leer y escuchar y por más que queramos proponer, no lo podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, cuando un consejo dice, voy a presentar mi informe de lo que hice. Pues puede haber alguien que dice, yo tengo una propuesta, pero pues, ¿qué vas a proponer ahí? O sea, no puedes cambiar, es una cosa que ya pasó. Puedes hacer preguntas, puedes tener dudas que se te pueden aclarar, pero no puedes proponer ahí. Entonces, en ese punto, un buen presidente de debates no dejaría que hicieran propuestas, porque no tiene ningún sentido que haya propuestas. Que se discutan propuestas ahí, no habría. Insisto, aclaración de dudas, sí, pero el tema de propuestas. Bien, pero hay otros puntos donde sí, como por ejemplo cuando hablamos del reparto de excedentes. Puede que el Consejo de Administración diga, a ver, nosotros proponemos que se reparta así, pero luego alguien diga, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que se reparta así. Entonces yo propongo que se reparta de esta otra manera. Usualmente para manejar esa situación, el proceso establecido es, primero que nada vas a preguntarle a todos los demás socios, a ver, el compañero, vamos a decir, la compañera Claudia tiene una propuesta, tiene apoyo. Y usualmente en nuestros reglamentos dicen para discutir un tema, cuánto apoyo debe tener una propuesta, ¿no? Entonces de ahí de entrada dicen, a ver, la compañera Claudia hizo esta propuesta, tiene apoyo. Si nadie levanta la mano y nadie apoya esa propuesta, la propuesta se desecha y se sigue adelante. Pero si ya hubo unas personas, hay 10 personas que levantan la mano, entonces, si de acuerdo a nuestro reglamento, con que apoyen 5 personas una propuesta se discute, entonces vamos a discutirla. Luego, ¿cómo procede? Bien, entonces, a ver, Claudia, explícanos, danos todos los argumentos que tú tengas para hacer esa sugerencia. Y tienes máximo, suele ser 3 minutos, ¿no? Entonces ya está Claudia diciendo, a ver, yo digo que tendría que hacerse así, por esto, por esto, por esto y por esto, por esto, hasta 3 minutos. Luego el presidente de debates diría, a ver, para abrir el proceso de discusión necesitamos que se registren 2 oradores a favor y 2 oradores en contra. Si no se registran oradores a favor, pues no puede haber oradores en contra. Si solo se registra un orador a favor, solo puede haber un orador en contra. ¿Va? Entonces así, tú haces un registro, hacen un registro, dicen, a ver, aquí está doña Lupita y doña Petrita, que van a una hablar a favor y otra en contra. Ya habla uno a favor de la propuesta, otra en contra de la propuesta, y entonces el presidente de debates va a decirle a la asamblea, ¿está suficientemente discutido el punto? Si la gente dice que sí, entonces vamos a votar.
Si la gente dice que no, entonces se abre un nuevo proceso de registro para registrar personas a favor y en contra. Es muy importante que se registren personas a favor y en contra. Si solamente hay 15 personas que quieren hablar a favor, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si Ajá, so, o sea, tendría que haber el mismo número de a favor y el mismo número de en contra y tendríamos que controlar el tiempo que esas personas pueden. la Entonces ya puede haber un participación. segundo registro, argumentos a favor y en contra, y entonces ya el presidente de debates va a decir, a ver, esto ya está suficientemente discutido, vamos a votar. Sí, Sí, suena revoltoso y complicado, pero de verdad es mejor hacer eso que durar horas y horas hablando sobre un mismo tema sin orden. ¿Estás de ujú, acuerdo? sí, Y entonces ya, si digamos la gente no aprueba eso, pues entonces se descarta y vamos a ir con la propuesta original, ¿no? Y a votar esa otra propuesta original. Entonces, más o menos eso es lo que tendría que estar descrito en nuestros reglamentos de asamblea como un mecanismo para dirigir los debates y para que lleguen a buen puerto, digamos, y no se vaya generando ahí un caos, ¿no? sí. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Otra cosa importante es el acta de asamblea. Hay que tener mucho cuidado porque el acta de asamblea es el documento formal. O sea, podemos hacer una asamblea, pero aunque hayamos hecho la asamblea mejor y más exitosa del mundo, si no tenemos un acta es como si esa asamblea no hubiera existido, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que todo lo que se vio en la asamblea esté plasmado debidamente en el acta. Ahí radica, por ejemplo, la importancia de los escrutadores, ¿no? Puede que desarrollemos todo eso, pero ellos sí tienen que estar con mucho cuidado verificando que lo que quede escrito en el acta sea lo que se dijo en la asamblea, porque si no ahí puede haber manipulaciones y puede llevarse a la cooperativa por un rumbo que no es el que queremos. Entonces, vamos a tener mucho cuidado en que lo que esté escrito en el acta sea lo que ocurrió en la asamblea y eso es relevante para un consejero de vigilancia, ¿no? Ustedes que son los que van a cuidar que todo funcione bien, ver que el acta contenga lo que se dijo, ver que esté correcto y luego llevar ese acta ante el notario público para que el notario público dé fe de esos acuerdos que se están plasmando ahí, ¿no? Mm, y bueno, ya luego, si hubo cambio, por ejemplo, en este caso, cuando hubo cambio de integrantes del Consejo de Administración, pues esas actas también se tienen que registrar en el registro público de la propiedad y del comercio, ¿vale? Ujú. Y bueno, lo que dejo aquí más bien es como una herramienta para ustedes, que es una herramienta como una lista de cotejo para que cuando tengan cerca una asamblea, pues puedan ver distintas tareas que van a tener que realizar y que no se les pase ninguna. ¿Bien? Sí, ¿Alguna duda de esto de la asamblea? está bien. Ok, pues mira, que rápido terminamos la asamblea. Vamos a empezar este otro temita que está aquí en el material de trabajo, que es acerca de la gobernabilidad. Eh, ¿A qué se refiere el concepto gobernabilidad? ¿Habías escuchado de eso? ¿Habías escuchado ese concepto? No, No. no, Bueno, se supone que en una institución o en un organismo hay gobernabilidad cuando hay condiciones para que el gobierno pueda realizar sus funciones de la mejor manera posible y de resultados, ¿no? Nosotros siempre que integramos a personas para que gobiernen, como en la política, como a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestros alcaldes, pues los elegimos para que ellos cumplan con un programa que ellos crearon, unas propuestas de campaña y eso repercute en beneficios para la ciudadanía, ¿no? Si pensamos así en lo público. De la misma forma, en la cooperativa, nosotros elegimos a quienes integran los órganos de gobierno para que ellos administren debidamente a la cooperativa y la cooperativa nos brinde a los socios los servicios y los beneficios que nosotros necesitamos. Para eso los elegimos, ¿no?
Bien, Ok. entonces existe gobernabilidad en una cooperativa cuando las personas que elegimos, primero que nada, son legítimas, fueron electas de manera adecuada y están ahí y no hay duda de que son las personas que fueron electas y que son quienes tienen que estar ahí porque así lo quiso la gente. Pero luego Ok. también debemos cuidar estas condiciones para que ellos puedan ejercer sus facultades de la manera correcta y también para que den resultados correctos. Entonces, estamos hablando que hay gobernabilidad cuando se dan eso, ¿no? Cuando tenemos a unos órganos que pueden realizar sus funciones para dar los resultados para los que los pusimos ahí, ¿sí? Ujú. Sí. Puede haber muchas cosas, muchos factores que eviten que eso ocurra, ¿no? Que, por ejemplo, puede haber conflictos en la asamblea o entre los socios que digan, no, yo no quería a Claudia, yo quería que fuera otra persona, que ella era amiga, prima, pariente de no sé quién y por eso la pusieron ahí. Ahí ya se van dando una serie de condiciones que hacen que aunque Claudia haya sido electa legítimamente, no tenga ni la confianza, ni la facultad, ni la seguridad para hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que se pueden cruzar para que este equilibrio que se requiere para que las personas que ejercen el gobierno puedan hacer su función, puede haber un montón de obstáculos ahí. Y nosotros debemos velar porque en la cooperativa exista gobernabilidad, porque exista ese equilibrio que permita que la cooperativa llegue hacia donde es su objetivo, que es brindar beneficios y servicios a su comunidad y a sus socios, ¿no? Bueno, Ujú. hay una fórmula que nos presenta aquí una persona muy sabia ahí de las cooperativas y siempre me gusta retomar. Dice que, bueno, hablar de gobernabilidad es hablar primero de órganos de gobierno debidamente establecidos, lo que ya decía, gente que se eligió en una asamblea que estuvo bien convocada, que tuvo todos los requisitos, que tuvo los votos necesarios para ser electo. Entonces, vamos a decir que fueron debidamente establecidos, ¿no? Conforme a la ley, conforme a las normas. Luego, además de eso, para que exista gobernabilidad, se requiere que haya una adecuada interacción entre los actores estratégicos, que se lleven bien, que cada quien cumpla con sus funciones y que no invadan las funciones de unos y de otros, por ejemplo, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, la gerencia y la propia Asamblea. Hay ocasiones en que la asamblea quiere hacer lo que le corresponde al consejo de administración o que el consejo de administración no quiere escuchar a nadie, ni a la asamblea, ni a vigilancia, o que vigilancia quiere ser administración, o que el gerente quiere hacer lo que se le da la gana y no hacerle caso a nadie. Bien, para que exista Ujú. gobernabilidad, cada uno de estos actores, que llamamos actores relevantes, debe hacer lo que le toca. Y por eso partimos en este curso de hablar de qué le toca hacer a cada quien, ¿no? ¿Qué le toca hacer al Consejo de Administración? ¿Qué le toca hacer al Consejo de Vigilancia? Entonces debe haber una interacción adecuada y un respeto a las facultades de cada quien. También debe haber idoneidad moral. Bueno, si alguien comienza a actuar con poca transparencia, sin probidad, de manera negligente o todo eso, no podría haber unas buenas condiciones de gobierno. También tiene que haber liderazgo, tiene que haber capacidad, ¿no? Quienes estamos integrando los consejos debemos ser personas capaces de cumplir con nuestras funciones, porque a veces tenemos muy buena voluntad, pero no sabemos hacer nada, ¿no? No sabemos hacer lo correcto y llevamos a la cooperativa por rumbos que no serían debidos. Entonces debemos tener capacidad y si no la tenemos debemos prepararnos, debemos pedir y debemos procurarnos herramientas para saber hacer las cosas debidamente. Debe haber también transparencia, debe haber voluntad de cooperación. Y de acuerdo a esta persona que se llama Helmut Pabst, si se dan todo esto, decimos que en una cooperativa existe gobernabilidad. Pero además de que Ujú. exista gobernabilidad, además de tener un gobierno fuerte, necesitamos que ese gobierno cree políticas diligentes, que haga toda la normatividad interna que sea necesaria y que además tome decisiones adecuadas para cuidar la estabilidad financiera y para que exista control interno en la cooperativa. Dice esta persona, debemos cuidar y dar razones como financieras, la liquidez, la solvencia, la rentabilidad. Vamos a hablar de esto después.
Y también debe haber una gestión sólida y prudente. Y entonces así podremos decir que además de haber gobernabilidad, hay un buen gobierno. Y eso es lo que queremos, ¿no? No solo tener unos órganos de gobierno que se lleven bien y sean legítimos y sean poderosos, sino también que tomen buenas decisiones para bien de todos. ¿Queda claro esta Sí. parte? Se me hace muy ilustrativo y cuando quiero ser breve, nada más leo este esquemita, porque si no, habría un montón de, Ujú. de temas que retomar. Bien, entonces, creo que vamos a comenzar con esta parte que puede ser como la más pesada del curso, que es hablar de la normatividad vigente para las cooperativas. Las cooperativas, si bien somos organizaciones con principios y valores, también tenemos una figura jurídica muy específica y hay que poner atención a los criterios establecidos desde nuestra figura legal, ¿no? Entonces, por eso retomamos aquí todos los aspectos todos los aspectos de la normatividad vigente para las cooperativas. Una de las primeras cosas que debemos considerar es lo que establece la Constitución Política. No vamos a hablar mucho de la Constitución Política, pero vamos a ver que en su artículo 25 se habla de que la economía nacional tendría que ser impulsada. Bueno, lo que dice el párrafo 4 específicamente es que al desarrollo económico de la nación concurrirán con responsabilidad social tres sectores: el sector público, el sector privado y el sector social. Entonces, para que en este país se reconoce que existen tres sectores económicos: sector público, privado y social. El sector público es el que ya conocemos que tiene que ver con toda la actividad gubernamental, organismos y empresas productivas del Estado, ¿no? Todas las secretarías, todas las dependencias estatales, paraestatales, todos estos entes que brindan servicios a la ciudadanía, pero que son financiados por dinero público, forman parte del sector público. ¿Podrías darme algún ejemplo de estos entes? Sector público, Ujú. ¿Como cuál del pues, sector público? la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Claro, con todas las escuelas, ¿no? Hay un montón de escuelas que Sí, son financiadas por presupuesto federal o estatal o municipal, creo que también hay algunas, sí. pero También la bueno, Secretaría de Salud, o sea, todo también es público. efectivamente. Entonces ahí tenemos claridad de que hay parte de la economía y gran parte de la economía de nuestra nación se mueve por todas estas inversiones del sector público, ¿verdad? Sí, Después hay otro sector que es el sector privado. Y estas son, pues, empresas de capital privado. Y podemos ver así casi que la tienda de la esquina, ¿no? La tienda de la esquina suele ser una empresa de capital privado. Tiene un dueño y todas las ganancias que se generan en esa tienda son para ese para dueño, el ¿no? dueño. Sí, y bueno, vamos a ver que hay un montón de empresas privadas, sobre todo nos llegan a la mente las grandes empresas, ¿no? Que FEMSA, que yo qué sé, los bancos, grandes, hasta escuelas, ¿por qué no? Mm, Sí, Casi cualquier actividad también puede hacerse de manera la privada y es lo basura. común. Casi todos los negocios que conocemos, los más comunes, son empresas privadas, ¿no? Que tienen unos dueños, unos accionistas y son quienes se benefician de los resultados de la misma. Pero existe un tercer sector, de acuerdo a nuestra constitución, que es el sector social, que está integrado por todas las organizaciones productivas de propiedad social. Y dice nuestra constitución que estos tres sectores deberían trabajar de manera armoniosa para procurar el desarrollo nacional, ¿no? También dice en su párrafo 7 que así como el gobierno impulsa a las empresas del sector privado, porque sabemos que hay grandes beneficios para las empresas del sector privado, ¿no? Para que éstas puedan trabajar y prosperar, pues que de la misma forma que se impulsa a las empresas privadas, el Estado debería impulsar a las empresas del sector social para que también pudieran crecer.
En el párrafo 8 se especifica cuáles son las organizaciones que pertenecen al sector social y se habla de los ejidos, de las organizaciones de trabajadores, de las cooperativas, de comunidades, de empresas que pertenezcan mayoritariamente a los trabajadores, o dice aquí de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes socialmente necesarios. Entonces, ¿por qué hablo de esto del artículo 25 y del sector social? Porque de acuerdo a la Constitución, las cooperativas formamos parte del sector social, ¿no? Porque somos organismos de propiedad colectiva donde todas las personas estamos tratando de resolver nuestras necesidades comunes y donde, insisto, todos somos los dueños y todos gestionamos de manera colectiva, ¿no? Entonces, ahí está. Las cooperativas formamos parte de este sector social. Después hay una ley específica en nuestro país para las cooperativas, esta aplica para todos los tipos de cooperativas y es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Vamos a comenzar a hablar de ella ahora. Y bueno, primero esta ley está establecida para regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las cooperativas y también de los organismos de integración. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta ley? Esta ley nos va a decir, bueno, cómo se constituye una cooperativa, cómo se organiza, cómo funciona y qué pasa si un día se quiere cerrar, cómo se puede extinguir una cooperativa. Esta ley también tiene una definición de la cooperativa, no la voy a leer, es muy similar a las que vimos la semana pasada en términos de identidad, entonces vamos a ver que la ley retoma una definición así como las que nosotros tenemos, al hablar de que las cooperativas son empresas comunes de propiedad colectiva y regidas por principios y valores, ¿no? También el artículo 4 de esta ley dice algo que tiene que ver con nuestros principios cooperativos, que existe un movimiento cooperativo en el país que comprende a las cooperativas, pero también a organismos que les dan asistencia técnica a las cooperativas y que todos estos juntos conforman algo que se llama el Movimiento Cooperativo Nacional. ¿Va? Bien. Existen distintos tipos de cooperativas de acuerdo a esta ley. Hay varias formas de categorizarlas y la primera es por responsabilidad. Existen cooperativas de responsabilidad limitada y de responsabilidad suplementada. Las cooperativas de responsabilidad limitada son aquellas donde los socios solo responden o solo son responsables de la cooperativa por sus certificados de aportación. Ese es el caso de las de ahorro y préstamo, ¿no? En una cooperativa de ahorro y préstamo, nosotros solamente nos arriesgamos, digamos, si algún día la cooperativa de ahorro y préstamo quebrara, pues lo único que nosotros perderíamos sería nuestra parte social, porque todo lo demás nuestros ahorros tendrían que devolvérnoslo, ¿no? Entonces, el único riesgo, digamos, el capital de riesgo que tenemos es únicamente el capital social. Pero existen otras cooperativas que se llaman de responsabilidad suplementada, donde los socios responden no solo con sus certificados de aportación, sino con todos sus bienes o con parte de estos, dependiendo de cómo ellos lo establezcan en sus bases constitutivas. Estos pueden ser otro tipo de cooperativas, de producción o agrícolas, donde la gente decida así. Entonces, si esa cooperativa quiebra, no perdería solo su certificado de aportación, sino incluso podría perder sus bienes personales, ¿no? Okay, Que sí, estarían de más ahí. riesgo. Sí, claro. Entonces, nuestras cooperativas son de responsabilidad limitada y en ese sentido, como bien dices, no hay tanto riesgo, ¿no? Luego hay otra forma de clasificar a las cooperativas y así tal cual por clase. Hay 3 clases de cooperativas. Unas son de consumo, otras son de producción y otras son de ahorro y préstamo. ¿Cuál es la diferencia? Yo les platicaba o te platicaba la vez pasada de la cooperativa de los pioneros de Rochdale. ¿Te acuerdas que fue la primera cooperativa que existió y era una cooperativa de consumo? Esa cooperativa es la gente se unió para comprar cosas y consumirlas en común. Esa es una modalidad de cooperativa. Y no solo se puede consumir comida, o sea, se puede consumir vivienda, se puede consumir energía, se puede consumir transporte, se pueden consumir insumos a través de estas cooperativas de consumo. ¿Va? Es gente que se organiza para todos juntos poder acceder a un servicio, por ejemplo, a un costo más accesible que si cada quien va y lo hace, ¿no?
Si yo voy y compro mi despensa yo solita, me va a salir más cara que si me junto con 10 y vamos y compramos al mayoreo. Si yo, Ujú, aquí hay una cooperativa de consumo agrícola en San Juan de los Lagos, donde son como 500 ganaderos que en vez de cada uno ir a comprar los alimentos para su ganado, pues todos juntos los compran y les sale mucho más barato. Y luego, como ya tienen más de 50 años trabajando, pues ahora tienen hasta un laboratorio, hasta un veterinario, todos estos servicios que ellos necesitan de ordinario para su ganado y ya los consumen todos juntos, ¿no? Entonces, ujú. cooperativas de consumo. Después, cooperativas de producción. Esto es como más simple, ¿no? Pues producen cosas para ponerlas después en el mercado. Tenemos dos cooperativas industriales muy famosas, las más grandes que hay en este país, son la cooperativa Pascual, que es la que produce los jugos, Pascual Boing, conoces la marca, Ujú, todos conocemos los jugos sí. Pascual, son una cooperativa. Perdón. Y luego otra cooperativa industrial muy grande, que es de producción, es la cooperativa Cruz Azul, la cementera Cruz Azul, que también tienen un equipo Ajá. de fútbol y hoteles y no sé qué. Bien, todas estas son actividades de producción. Y otra vez ahí, Ujú. los dueños de esta empresa, pues son todos los socios que trabajan en ella, ¿no? Y luego las cooperativas de ahorro y préstamo, que somos las cooperativas que realizamos estos servicios de captación y colocación de recursos de manera también entre nuestros propios socios. ¿Alguna duda de estas clases de cooperativas? Está bien. Después tenemos otra clasificación de las cooperativas, las cooperativas ordinarias, que son casi todas, son todas aquellas que para funcionar requerimos únicamente de nuestra constitución legal, pero también pueden participar, también pueden existir otras cooperativas que se llamen de participación estatal. Estas, para comenzar a funcionar, también necesita, o son cooperativas que más bien tienen en concesión o administración, el Estado más bien les da a estas cooperativas en concesión o en administración algún bien o servicio. Entonces, estas cooperativas tienen algún tipo de convenio con el Estado y por eso se llaman de participación estatal. Y usualmente para que pueda consolidarse el proyecto, pues debe haber una serie de aprobaciones de ya del gobierno y del programa en específico, ¿no? Eh, yo no conozco muchas, debo decirlo, pero he escuchado compañeros que dicen que hay, por ejemplo, cooperativas donde de transporte público que manejan el transporte público en alguna comunidad, ¿no? Entonces ahí es una concesión. El gobierno les da una concesión de transporte público y estas son, no es una empresa privada como suele ocurrir, sino es una empresa cooperativa la que está manejando estas unidades de transporte público, ¿no? Entonces, también existe esa posibilidad de que existan cooperativas de participación estatal. ¿Alguna duda de eso? No, ¿Ahí en Santa Clara conoces alguna otra cooperativa aparte de la Tatabasco? no, es la ¿No? única. Fíjate, tanto que hay por hacer, tanto que se podría hacer en cooperativa. O sea, cualquier Sí. cosa que se haga puede hacerse en cooperativa. Tú con otros doctores puedes hacer una cooperativa. Tú como ama de casa con otras amas de casa puedes hacer una cooperativa de lo que se nos ocurra, Ya me ¿no? vi. Ya te viste. Sí. Y de consumo, por ejemplo, yo sí creo que sería lo más fácil, ¿no? Juntarnos para Sí, consumir cosas. Acá, yo recuerdo que cuando yo era niña no eran cooperativas formales, pero por ejemplo, los papás de ahí del vecindario donde yo vivía compraban juntos los útiles escolares, ¿no? Ya cuando era el momento de entrar a la escuela, pues iban y compraban cajas de útiles escolares y ahorraban. O sea, este asunto de sí, las sí, sí, se compras en ahorra. común es una práctica que deberíamos seguir fomentando, pero no, insisto, ya ni le hablamos al vecino, ¿no? Cuando podríamos hacer un montón de cosas juntos tan solo con la gente que vive en nuestra misma calle, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, Después voy a avanzar solamente en 2 puntos más, si quieres, para terminar la sesión de ahora.
Vamos a ver este tema del régimen económico. Bueno, esta presentación anda brincando hoy. No doy una, ¿va? Me estoy durmiendo, estoy bostezando y luego mi presentación. No. Bien, hablar un poco del régimen económico de la cooperativa. Dice acá la parte de los dineros de la cooperativa. El capital de la cooperativa se forma primero por las aportaciones de los socios, con nuestra parte social, pero adicionalmente, y la parte más fuerte del capital de nuestras cooperativas son los rendimientos de asamblea. Cada año la cooperativa va teniendo unos rendimientos y luego los socios vamos decidiendo que una parte de esos rendimientos se vayan a fortalecer un fondo de reserva y eso es lo que va haciendo que el capital de la cooperativa sea cada vez más fuerte. Le va dando fuerza financiera a la cooperativa, ¿no? Además de donaciones, subsidios o herencias, que es lo menor. Pasa, pero es lo menor, ¿no? Entonces vamos a entender, la fortaleza financiera de la cooperativa sí está en las partes sociales, pero está más en que la cooperativa haga bien su actividad económica de colocar recursos, o sea, de prestar y de cobrar, y que esos remanentes que van generándose puedan fortalecer el capital de la cooperativa para que así la cooperativa pueda arriesgarse o pueda tener cierta reserva económica que le permita pues tener más proyectos o arriesgarse para dar mayores servicios a sus socios, ¿no? Porque cada que la cooperativa se arriesga a dar un nuevo préstamo, a diseñar un nuevo producto, siempre existe posibilidad pues de que los socios no nos paguen, ¿no? Entonces debemos Sí. tener ahí un respaldo financiero que nos dé la valentía para poder hacer esas cosas. Si no tenemos ese respaldo financiero, pues tenemos que seguir como de manera muy conservadora haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, por eso es muy importante fortalecer el capital también para que los socios puedan tener mayor cantidad de beneficios y hasta mejores servicios, ¿vale? Ya había Ok. hablado un poco de este tema de los certificados de aportación la otra vez, me parece, y si no, ahora lo aclaro. Es que, perdón, luego me cruzo porque estoy dando un tema con otra caja y a veces les digo a ellos una cosa y a veces te digo a ti y luego les digo, pero ya les dije y no les dije. Le dije a personas distintas, pero bueno. Los certificados de aportación, puede haber dos tipos de certificados de aportación. Los ordinarios, o sea, esas partes sociales que uno da 350 pesos, no me equivoco, me dijiste que eran. Ok. Sí. Pero también puede haber otros certificados de aportación adicionales. Si la cooperativa va teniendo problemas de capitalización, entonces los consejeros pueden someter a la asamblea un programa de capitalización y se pueden generar certificados de aportación adicional. Por el certificado que tenemos ordinario, no nos pagan intereses, más bien con lo que nos arriesgamos, ya te había dicho, ¿no? Pero en el caso de certificados adicionales de capital y de capital de riesgo, bueno, también nos arriesgamos, pero en ese caso hay un incentivo porque sobre eso se puede pagar una cantidad de interés que se diseña, ¿no? Entonces, usualmente cuando se abren estos procesos, estos programas de capitalización, pues hay gente que le gusta invertir porque va a recibir un interés sobre esos certificados adicionales, ¿vale? Ok. Es como para incentivar a la gente a que nos ayude a fortalecer el capital. Bien, con los remanentes de la cooperativa y hablando de la parte de las finanzas, nosotros tenemos que crear 3 fondos de reserva. Esta es pregunta examen, yo siempre digo. Debemos tener muy claros cuáles son los fondos de la cooperativa y el primero es el fondo de previsión social. Este fondo no puede ser limitado y está diseñado de acuerdo a la ley para cubrir riesgos y enfermedades profesionales, formar fondos de pensiones y haberes para el retiro de socios, primas de antigüedad, gastos médicos y funerarios, subsidios por incapacidad, becas para los hijos de los socios, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y lo demás. Esto sería independiente de las prestaciones que los trabajadores tengan. En una cooperativa tenemos
a personas trabajando de tiempo completo y estas personas que están ahí, como las cajeras o como la gente que está ahí en ventanilla, pues tenemos que reconocerles sus derechos laborales. Ellos tienen una relación laboral con la cooperativa y para eso tenemos que pagarles todas sus prestaciones. Entonces a veces las cooperativas se confunden. Bueno, este fondo sirve para pagar las aportaciones al seguro social y esas cosas. No, esto es adicional, ¿no? O sea, aparte de que la cooperativa ya tiene la responsabilidad de darle todos los derechos laborales a sus colaboradores, a la gente que tenga relación laboral con la cooperativa, este fondo es extra, es para beneficios para todos los socios. ¿De acuerdo? Este se va a Ok. constituir con la aportación de un porcentaje anual que la asamblea determine y la asamblea es quien determina hacia dónde se va. O sea, aquí dice todo lo que se podría hacer con el fondo de reserva, pero bueno, pues, es muy raro que una cooperativa pueda hacer todo eso. Entonces, lo que decide la asamblea es con los recursos que tenemos, que casi siempre son escasos, que sí podemos hacer, ¿no? Y de pronto ya se define, ay, pues hay que dar unos apoyos escolares, ay, pues hay que dar no sé, algún seguro o hay que dar apoyo funerario. Me parece que la cooperativa tiene algunos de estos servicios, ¿no, Claudia? ¿Tú identificas de Apoyo estos? funerario. Ahí está, pues seguramente el apoyo funerario o si hay apoyos escolares suelen venir de este fondo de previsión social. ¿De acuerdo? Ok, Luego sí. viene otro fondo que es el fondo de reserva. Este fondo de reserva, este sí se tiene que constituir con al menos 10% de los excedentes de cada ejercicio. Eh, si la cooperativa dice, ay, yo ya puse mucho en el fondo de reserva, ya no quiero poner, pues solamente podría no poner dinero en el fondo de reserva si ya tuvieran en el fondo de reserva el equivalente a al menos el 10% de los activos totales. Vamos, si quieres, a ver eso cuando veamos los temas de contabilidad, pero bueno, por lo menos acá decimos, si ya se tuviera un fondo de reserva muy grande, entonces se podría dejar de poner. Si no, entonces cada año es responsabilidad de la cooperativa. Si tiene remanentes, aportar parte de esos remanentes al fondo de reserva, por lo menos el 10%. ¿De acuerdo? Sí. Este fondo de reserva sirve para afrontar pérdidas o restituir el capital de trabajo. Será manejado por el Consejo de Administración con aprobación del Consejo de Vigilancia. Fíjate que se me fue la luz. Yo creo que se me va a apagar la computadora. Yo creo que hasta acá lo dejamos. ¿Te parece, Claudia? Creo que ya me caí. Claudia, sí me caí.